Muy buenos días a todos, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo tremendo el poder estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro Dios. Y damos gracias por cada uno de esos preciosos himnos que hemos podido cantar, que están llenos de sana doctrina y de teología, que nos ayuda a crecer en nuestra semejanza con Cristo, ¿verdad? Hermanos, mi rol aquí en este momento es exponer la palabra de Dios. Les voy a rogar, por favor, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, y vamos a ver específicamente el verso 18. Ese va a ser el verso que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Mateo 5, 18, ¿verdad? Recuerde, estamos viendo todos estos versos, vienen del 17 al 20. Esta es una sola unidad. Estamos viendo aquí lo que Jesús enseña referente a la Escritura. O sea, la perspectiva, la visión que el Señor Jesús tenía sobre la Escritura del Antiguo Testamento. ¿Bien? Mateo capítulo 5, verso 18. Abréis su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Amado Dios, damos gloria a tu nombre una vez más, Señor. Agradecidos por la obra de Cristo, por la salvación que nos has provisto en Él, por el perdón de nuestros pecados. Y rogamos, Señor, en esta hora el auxilio de tu Espíritu Santo. Pedimos que Él sea el Maestro que nos guía a la verdad, que nos ilumine, que abra nuestros ojos espirituales y nos permita entender las maravillas de tu palabra. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Permítame hacerle una pregunta y quiero que usted medite en ella profundamente, ¿verdad? Quiero que usted piense, porque esto es sumamente importante. ¿Cuál es su visión de las Escrituras? ¿Cuál es su visión de las Escrituras? ¿Qué opinión tiene usted sobre la Biblia? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Sabe? Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los ancianos de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, enseñamos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos una visión elevada de la Escritura. La Biblia es nuestra autoridad suprema. Tenemos una visión elevada de la suficiencia de la Escritura. Creemos que la Biblia es suficiente y que en ella Dios nos ha hablado y nos ha enseñado todo lo que necesitamos saber en cuanto a quién es Él, en cuanto a quiénes somos nosotros y en cuanto a cómo podemos tener comunión con Él. Y es por eso que enseñamos que la Biblia constituye nuestra autoridad absoluta y final en todos los asuntos de fe y práctica. En todo asunto relacionado con la fe y con la práctica, con el estilo de vida, la Biblia es nuestra autoridad. Ahora, lamentablemente hoy, en nuestros días, muchos creyentes profesantes no tienen una visión elevada de la Escritura. No ignoramos que el pasaje que tenemos ante nosotros a muchos no les resultará atractivo. No les resultará atractivo. Muchas personas se sienten más contentos si reciben una enseñanza rápida y superficial en lugar de una exposición detallada del significado de lo que la Escritura enseña. La pregunta que debemos hacernos usted y yo como cristianos, la pregunta que usted y yo debemos hacernos como cristianos es: ¿qué enseñó el Señor Jesucristo referente a la Biblia? ¿Qué enseñó Cristo referente a la Biblia? ¿Qué opinión tenía Cristo referente a la Escritura? ¿Ok? ¿Sabe? La respuesta que el Señor Jesús dio a esta pregunta es lo que vemos en este verso.
en estos versos que estamos viendo. Jesús nos ofrece aquí una visión elevada de la palabra de Dios. Jesucristo da 4 enseñanzas críticas referentes a las Escrituras. 4 enseñanzas críticas referentes a la Escritura. La semana pasada hablamos de la permanencia de las Escrituras en el verso 17. Hoy, de la preeminencia, de las Escrituras en el verso 17. El día de hoy vamos a hablar sobre la permanencia de las Escrituras en el verso 18. La permanencia de las Escrituras en el verso 18. Vuelvo a leer el texto bíblico, dice así: porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿Sabe? Una traducción literal o más literal de este verso sería así: porque amén, yo os digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una iota, ni una querea pasará en absoluto de la ley, hasta que todo se cumpla. O sea, en el original aparece el término amén. Y el término amén, usted sabe que significa así sea. Así sea. Y se usa como una respuesta para confirmar una oración, una alabanza o una confesión, ¿verdad?, hecha por otra persona. Cuando alguien ora, usualmente decimos amén, que así sea, ¿cierto? Pero Jesús no usa la palabra amén en este verso para referirse a algo que dijo otra persona, sino que lo usa en relación a sus propias palabras y lo usa con el propósito de enfatizar lo que él está diciendo aquí. Recuerde el contexto de esta enseñanza. Aquí Jesús está predicando un sermón. Este es el sermón del monte. Y Jesús estaba enseñando a las multitudes. Frente a él habían discípulos, habían todo tipo de personas, habían fariseos, habían escribas, había todo tipo de personas, ¿verdad? Ahora, cuando usted lee los evangelios, usted va a notar que había mucha confusión referente a las enseñanzas de nuestro Salvador en su audiencia. O sea, las personas a veces estaban confundidos. ¿Por qué razón? Bueno, algo importante que usted debe entender es que Jesús no era un rabino convencional. Recuerda, el término rabino significa un maestro. O sea, Jesús no era un maestro convencional. Y cuando digo que no era un maestro convencional, ¿a qué me refiero? Bueno, él no era un fariseo y no había sido preparado como tal, no había asistido a las escuelas de costumbres, a las escuelas, a los seminarios de los fariseos, vamos a llamarlo así. Y esto creaba un problema de inmediato, ¿ok? Recuerden, en aquel contexto, los escribas y los fariseos eran considerados los maestros calificados, eran considerados las personas que tenían la preparación necesaria para enseñar. Así que cuando Jesús predicaba o enseñaba, nos dice la Escritura en Marcos 6:2, que muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? En otras palabras, ¿cómo sabe tanto? Cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba, él no citaba las enseñanzas de otros rabinos. Él no citaba a otros maestros para respaldar sus propias enseñanzas. Las multitudes lo escuchaban y se preguntaban: ¿quién es este que enseña y hace tales afirmaciones dogmáticas? ¿Cómo es posible que este hombre enseñe de esta manera? Recuerde también que en aquel contexto el pueblo, la mayoría de las personas consideraban la tradición de los ancianos como las interpretaciones correctas de las Escrituras. Las interpretaciones de los ancianos
eran consideradas la interpretación correcta de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y precisamente fue debido a que Jesús rechazó la tradición de los ancianos, fue por eso que los escribas, los fariseos y los saduceos comenzaron a acusar a Jesús de ser un falso maestro, de pervertir la ley. ¿Ok? ¿Por qué? Porque decían que él no respetaba los preceptos de la Biblia, los preceptos del Antiguo Testamento, los preceptos éticos, espirituales de la ley de Dios, que estaba enseñando algo que era contrario a la Escritura. Esa era la acusación de ellos, ¿verdad? Porque consideraban que sus interpretaciones eran las correctas. Por tanto, cuando Jesús empieza estas palabras en el verso 18, al iniciar con el amén, indica que lo que Él va a decir a continuación es de vital importancia. Es importante para aquellos que escuchamos estas palabras. ¿Bien? Y lo que Jesús está haciendo aquí, amado hermano, es dejando muy claro que toda su enseñanza, todo lo que Él explicaba, todo lo que Él predicaba, estaba en absoluto y perfecto acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, yo nunca he violado o quebrantado las Escrituras del Antiguo Testamento. Bien. De hecho, Jesús reconoció las Escrituras del Antiguo Testamento como la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Jesús tenía una visión elevada de las Escrituras. Para él, las Escrituras del Antiguo Testamento eran fuentes de autoridad en cuestiones de ética, de legalidad, de comportamiento y de carácter. O sea, nadie tiene una visión más elevada de las Escrituras que el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos que usted entienda. Si usted realmente dice ser cristiano, usted debe tener una visión elevada de la Escritura. Usted debe entender que este libro no es un libro como cualquier otro. Este libro es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Y el propósito de Jesús, amado hermano, era dar una interpretación correcta de las Escrituras del Antiguo Testamento para que los creyentes pudiéramos entenderlas y obedecerlas. Ninguna enseñanza de Jesús contradijo jamás en forma alguna el Antiguo Testamento. Jamás Jesús contradijo las palabras del Antiguo Testamento. Jesús simplemente lo que hizo fue confrontar las falsas interpretaciones de los escribas y de los fariseos, de las tradiciones, y darle la verdadera interpretación que había sido pervertida por aquellos falsos maestros. Bien. Debido a la incredulidad, ellos no podían entender el verdadero significado de las Escrituras. Yo quiero que usted entienda algo. Jesús dijo, recuerdan que vimos la semana pasada, escudriñen las Escrituras porque ustedes parece que ya tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Toda la Escritura del Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, de todos los pactos y de todas las profecías. ¿Entendió eso? Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y los pactos del Antiguo Testamento. Y fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 14 y 15. 2 Corintios 3, 14 y 15, dijo así el apóstol Pablo, pero el entendimiento de ellos se endureció. O sea, hablando de quién, de los judíos, ¿verdad? Dice que el entendimiento de ellos se endureció. O sea, literalmente, sus mentes se endurecieron. Porque, note lo que dice a continuación, porque hasta el día de hoy, y obviamente Pablo está hablando ahí en aquel contexto, pero fíjense, eso perdura hasta el día de hoy, literalmente, ¿ok? Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto o del Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés,
un velo está puesto sobre sus corazones. Intrigantes palabras, ¿cierto? Pero importantes palabras. ¿Sabe? El velo representa aquí la incredulidad. Representa aquí la incredulidad. El velo les impide ver. El velo les impide ver la verdad, conocer la verdad, creer la verdad. Jesús está diciendo aquí, Pablo está diciendo aquí, que los judíos, al no ver a Cristo, tienen un velo ante sus ojos que les impide ver la verdad. Y el punto fue el mismo que hice la semana pasada en hermenéutica. Cada vez que leemos el Antiguo Testamento tenemos que preguntarnos cómo se aplica esto según el Evangelio y cómo nos lleva a Cristo, ¿verdad? Sin Cristo, escuche bien, amado hermano, las escrituras del Antiguo Testamento son incomprensibles. Son incomprensibles. Pero cuando una persona recibe a Cristo por la fe, el velo de la incredulidad es levantado y la persona podrá comprender el verdadero significado de las Escrituras. Verá que Cristo es el cumplimiento perfecto de todos los pactos, de todas las promesas, y Él es el personaje central en la Escritura. Bien, el Hijo de Dios se había encarnado, se había humanado. Recuerde, en cuanto a revelación especial, tenemos dos fuentes. La palabra escrita de Dios, que es la Biblia, la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, y la palabra encarnada de Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, se humanó, se hizo hombre para venir y revelarnos a Dios. Por eso el autor de Hebreo dice que Dios en el pasado habló de muchas maneras, pero en estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo Cristo, porque en Cristo está la revelación definitiva de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted quiere conocer al Señor? Recuerde lo que dijo Tomás, muéstranos al Señor y nos basta. Tanto tiempo me has visto a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo de Dios, Jesucristo, tenía la absoluta autoridad para interpretar las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él es fuente de las Escrituras. Él es autor de las Escrituras. ¿Entiende eso? Sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, no solo eran absolutas, sino también eran permanentes. ¿Está escuchando lo que dije, cierto? Las enseñanzas de Cristo no solamente eran absolutas. ¿Qué significa? ¿Sabe? Cristo tiene una autoridad absoluta porque Él es Dios hecho carne. Bien, pero sus palabras son permanentes. Fíjense lo que Él dijo en Mateo 24:35. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero escuche lo que dice a continuación, pero mis palabras no pasarán. Ahora, el punto que quiero que usted entienda en esta mañana, amado hermano, es que si usted acepta las enseñanzas de Jesús, si usted dice que usted es cristiano y que usted es un discípulo de Jesucristo, y usted acepta las enseñanzas de Jesús, usted debe tener una elevada visión de las Escrituras. Usted debe reconocer que este libro no es un libro como los demás. No es un libro que solamente fue escrito por hombres, sino que este libro tiene una doble autoría. Fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Como dijo Pedro en 2 de Pedro 21, que ninguna profecía de la Escritura fue traída jamás por un acto de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí en Mateo 5:18, Jesús le atribuye la máxima autoridad a la palabra de Dios. Bien, la máxima autoridad. Con estas palabras dichas aquí en Mateo 5:18, Jesús presenta un argumento concluyente para rebatir las falsas acusaciones de que Él había venido a pervertir la ley, a negar la ley o a abolir la ley. Era la acusación que estaba recibiendo de los falsos maestros.
¿Sabe? Los falsos maestros pervierten la Escritura. Hay mucha gente que alegoriza la Escritura. Yo te voy a decir lo que la Escritura significa para mí. A usted no le importa lo que la Escritura significa para mí. A usted le importa lo que significa la Escritura. Porque el significado de la Escritura es la Escritura. Lo que ella dice es lo que es y no lo que yo creo que dice. ¿Entiende el punto? Y el argumento de Cristo aquí se basa en la naturaleza misma de la ley de Dios. ¿Sabe? La ley de Dios es inmutable. ¿Qué significa que es inmutable? Que no cambia. No cambia. Y es eterna. Tenemos, ¿sabe? Es increíble ver muchas veces que uno dice, ¿cómo es posible que las personas malinterpreten esto? ¿Usted entiende que algo eterno es algo que nunca deja de ser? ¿Entiende eso? Y yo digo, bueno, es que me cuesta trabajo. A veces decimos, Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y hay personas que dicen, la salvación se pierde. No me digas. Entonces no es eterna. Entonces Jesús es un mentiroso, ¿cierto? Porque algo eterno no se puede perder. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Algo que es eterno no pasa, no envejece, no perece, perdura por siempre. La palabra de Dios, la ley de Dios es inmutable y es eterna. Y es por eso que es necesario que se cumpla en su totalidad. ¿Para qué? Para que su autor sea vindicado y glorificado. Por lo tanto, se deduce aquí que Jesús no vino a anular la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo, que yo no vine a anular la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser anulada. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabe? Usted y yo cambiamos nuestra palabra, ¿verdad? Lo que hoy pensamos que sí, mañana quizás pensamos que no. Pero la palabra de Dios es fiel, es eterna, es permanente, es absoluta. Él no vino a anularla, sino que vino a cumplirla. Él vino a cumplir la palabra. El Señor dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Sabe? Y esta expresión representa el fin de la historia terrenal. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Y lo que Jesús está haciendo aquí, amado hermano, es afirmando la permanencia de las Escrituras. La permanencia de las Escrituras. Jesús enseña que es más fácil, escuche bien, que es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que pase la palabra de Dios. Bien. Cristo garantiza que todas las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento se cumplirán al pie de la letra. La palabra de Dios es eterna y va a durar mucho más que lo que va a durar este universo en el cual usted y yo vivimos. ¿Sabe? El profeta Isaías dijo lo siguiente. Usted y yo sabemos que este universo algún día dejará de existir. El profeta Isaías dijo en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, la hierba y la flor representan algo que es transitorio, algo que pasa brevemente, ¿verdad? Y así también su vida y mi vida es transitoria en esta tierra, ¿sabe eso? Es como la flor que se marchita rápidamente. Y lo que está diciendo, está contrastando la transitoriedad del universo, de nuestra vida, de la creación, con la palabra de Dios que es eterna y permanece para siempre. Esa es la idea. ¿Ve usted la gloria de Dios en esto? ¿Ve usted la grandeza de Dios en esto? ¿Ve usted la eternidad de Dios en esto? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe? Debíamos amar este libro como no amamos a ningún otro libro. Debíamos leer este libro como no hemos leído ningún otro libro. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia debe ser nuestro alimento diario, nuestro alimento espiritual.
Y note lo que dice a continuación el Señor. Note lo que dijo Jesús a continuación. No se perderá ni la letra más pequeña, ni la letra más pequeña. ¿Sabe? Esa expresión, la letra más pequeña, es una referencia a la iota, que es la vocal griega más pequeña, ¿verdad? Y Mateo lo usa aquí en relación o representación de la yod hebrea, que era un símbolo hebreo entre el abecedario hebreo. La yod es el más pequeño, tiene la forma de un pequeño boomerang y es algo insignificante en la parte superior cuando se escribe, ¿verdad? O sea, está diciendo ni siquiera eso, ¿ok? Y después dice, ni una tilde, ¿ok? Y el término tilde ahí también viene de que hebrea significa literalmente un pequeño cuerno, un pequeño punto, ¿ok? Un pequeño punto, la más pequeña de las letras. Y lo que Jesús está enfatizando aquí, amado hermano, es que ni siquiera la letra más pequeña de la Escritura será borrada, anulada o negada, jamás. Porque toda ella es palabra de Dios. Está afirmando aquí una de las doctrinas fundamentales que nosotros defendemos como iglesia, como congregación del Señor, y es la inerrancia de la Escritura, es la inspiración de las Escrituras. ¿Ok? Jesús defiende aquí la doctrina de la inspiración y de la preservación de la Biblia. Nada en la Escritura va a pasar. Bien. Enfatiza la inspiración plenaria. ¿Qué significa? La Biblia está inspirada en todas sus partes. En todas sus partes. Y también la inspiración verbal. ¿Qué significa? Cada palabra de la Biblia en los autógrafos, en los escritos originales, era inspirada por Dios y por tanto la Biblia es inerrante, infalible y suficiente. Por eso la Biblia es un libro superior a cualquier otro libro que se haya escrito. En los manuscritos originales, Dios los inspiró, ¿ok?, para transmitir su mensaje a la humanidad sin ningún tipo de error o confusión. La Escritura es la palabra inspirada, inerrante, infalible y suficiente de Dios. Por tanto, ella permanecerá por siempre. Por siempre. Nunca dejará de ser. Nunca será abolida. Esa es la enseñanza del Señor. Y la confesión que nosotros como iglesia debíamos hacer. ¿Verdad? Todos los creyentes genuinos a lo largo de la historia han tenido una visión elevada de la Escritura. Han confesado que este libro es la palabra de Dios. Y esa es una doctrina fundamental de las iglesias evangélicas. ¿Ok? Es la inerrancia de la Escritura. Es la inspiración de la Escritura. La revelación de Dios no contiene ningún error o falsedad en ella. Ni siquiera, dice Jesús aquí, en el más mínimo detalle. Ni siquiera en el más mínimo detalle. ¿Por qué? Porque eran escrituras inspiradas por Él y por tanto eran absolutamente confiables y exentas de error. Bien. Ahora, con este verso, en Mateo 5:18, Jesús nos proporciona una de las afirmaciones más categóricas con respecto a la infalibilidad, a la permanencia y a la confiabilidad de las Escrituras. ¿Sabe? Cuando la iglesia estaba en oscuridad, vino la Reforma. Y uno de los principios de la Reforma fue sola Escritura. O sea, solo la Biblia es la palabra de Dios. No hay otra norma de autoridad. Ningún líder tiene la autoridad, ningún concilio tiene la autoridad, ninguna declaración de fe tiene la autoridad. A última instancia, todo eso, todo concilio, toda declaración de fe debe estar sujeta a la Escritura. Porque la Biblia es la autoridad última, final, definitiva, en todo asunto de fe y práctica.
Sola Escritura fue uno de los principios que dio la Reforma Protestante. Y nosotros nos unimos a ellos, ¿verdad? Reconocemos y enseñamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y recuerden, en el contexto, Jesús obviamente se está refiriendo específicamente a las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? A las Escrituras del Antiguo Testamento. Y está reconociendo la autoridad de la Biblia. Y está diciendo que la Escritura tiene una autoridad que no tiene ningún otro libro, no tiene nadie más. Jesús está definiendo aquí la autoridad de la Escritura. Y dice que ni siquiera la parte más pequeña, más insignificante de la palabra de Dios será quitada o modificada. Dice él, nota a continuación que dice, hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. O sea, Jesús deja claro que él no vino a abolir, él vino a cumplir. Vino a cumplir. Y fíjense, en este verso Jesús establece la permanencia, la autoridad y la fiabilidad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Bien. Lo que está diciendo Jesús es que la ley de Dios registrada en las Escrituras del Antiguo Testamento anticipaba y preparaba al mundo para aquel que vendría a cumplirla. Preparaba al mundo para aquel que vendría a cumplirla, para el Mesías. Toda la ley, todos los profetas señalaban a Cristo. En Él todas las profecías se cumplirán. Todo lo que hay en la ley culmina en Cristo. Él es la plenitud de todo. La plenitud de todo. Ninguna promesa ni profecía quedará sin cumplir. Porque es la palabra de Dios. Todo se cumplirá. Y cuando Jesús estaba hablando, cuando Jesús se encarnó, ya se habían cumplido algunas de las profecías del Antiguo Testamento. Desde el lugar donde nació, ¿verdad? Cómo nació de una virgen. Se habían cumplido algunas profecías del Antiguo Testamento. Otras se estaban cumpliendo. Algunas se cumplirían muy pronto, cuando Jesús fuera crucificado, ¿verdad? Y en su resurrección. O después en su ascensión y las promesas que Él dio en cuanto a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ok? O sea, todas las promesas que Dios dio se cumplieron. Y el punto que quiero que entienda detrás de esto es que, amado hermano, estamos hablando aquí de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del hecho de que Dios es fiel a su palabra. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Sus promesas son fieles. Tristemente a nosotros a veces nos entra duda, ¿verdad? Nos entra temor. Y no ponemos realmente nuestra confianza en la verdad de la palabra. No entendemos que Dios es soberano y que todo lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. ¿Ok? Sin ninguna excepción, toda profecía, todo símbolo y toda tipología habrá de cumplirse en Cristo. ¿Sabe? No existe ninguna otra declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo que establezca más claramente la permanencia de las Escrituras que este verso de Mateo 5:18. Y no solamente eso, este verso evidencia que la Biblia es verbalmente inspirada. Es verbalmente inspirada, que es infalible. ¿Ok? La Biblia es palabra de Dios en todos sus aspectos, en toda expresión, en toda letra. Aún la más insignificante es palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Y hago énfasis en esto, amado hermano, porque muchas personas hoy día, al igual que en los días de Jesús, preferían más bien escuchar las opiniones de los hombres. Preferían más bien escuchar una enseñanza
de hombres, una charla motivacional, ¿verdad? Tú vas a ser un campeón, tú eres un bárbaro, tú eres bueno. Prefieren un mensaje de psicología, de sociología, ¿ok? Déjame decirte, ninguno de esos mensajes puede llevarte a la verdadera salvación. Ninguno de esos mensajes puede llevarte a conocer al Señor. Muchas personas prefieren enseñanzas y predicaciones superficiales que los mantengan contentos con ellos mismos, felices con quienes son, pecadores, satisfechos con su estilo de vida, rebelde a Dios. No quieren que les digan que son pecadores, no quieren que les digan que van a ir al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Pero déjame decirte, tristemente esos mensajes inspiradores no pueden llevarlos a la verdad de la salvación. Por tanto, serán muy inspiradores, humanamente hablando, pero te van a dejar en tinieblas y en pecado. Y el final de ese camino sabemos que es muerte. Es triste ver cómo muchas personas que afirman ser creyentes, que afirman ser cristianos, rechazan las enseñanzas del Antiguo Testamento. Si usted dice que el relato de la creación no es literal, que esto es algo alegórico y que Dios creó la tierra, pero que la evolución fue y que salimos del mono. Yo no sé qué clase de cristiano es usted, con todo el respeto. Si usted dice que Adán no era un hombre real y que es el pecado de Adán es la consecuencia de la desgracia que vivimos hoy, yo no sé qué Biblia leyó usted. Porque Pablo dice en Romanos que en Adán todos mueren. Y tanto Cristo como los apóstoles tenían una visión elevada del Antiguo Testamento y usaron el Antiguo Testamento como fundamento para sus enseñanzas, para sus predicaciones. Y no lo interpretaron alegóricamente, lo interpretaron literalmente. Si usted cree cosas como esas, estará contradiciendo lo que Jesús dijo acerca de las Escrituras. Déjeme decirle, nuestra actitud hacia las enseñanzas del Antiguo Testamento evidencian también nuestra actitud hacia la persona de Cristo. Porque las dos, la palabra de Dios encarnada y la palabra de Dios escrita, la autoridad de ambas está íntimamente relacionado. ¿Entiende eso? Todo el Antiguo Testamento, dice Cristo en este pasaje, es inspirado por Dios. Y no solamente eso, afirma que va a permanecer hasta que todo se haya cumplido, hasta que las cosas más pequeñas, la jota, la tilde, más pequeño escrito allí, cumpla el propósito por el cual fue dado. Hasta el más mínimo detalle, la palabra de Dios se va a cumplir, porque es la ley de Dios, es promulgación de Dios, es el oráculo de Dios. Y obviamente esta expresión de Cristo nos sirve para establecer un fundamento, uno de los dos más básicos de la fe cristiana, que es la Biblia como palabra de Dios. ¿Sabe? Tristemente la teología liberal ha argumentado durante años que la Biblia no es inspirada por Dios, sino que fue escrita por simples hombres. Y si fue escrita por simples hombres, entonces es un libro como cualquier otro. Y si es un libro como cualquier otro, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Cerremos todo y vayámonos para la casa. Porque a mí qué me importa lo que dijeron los hombres. Si no existe una autoridad suprema, si no existe un Dios supremo, ¿sabe? Lo que diga un hombre no tiene relevancia, no tiene importancia, porque yo soy tan pecador como ustedes. La razón por la que estoy predicando aquí es porque la autoridad no está en mí,
sino está en la Escritura, que es la palabra de Dios. Y si la Biblia no es palabra de Dios, entonces todo lo demás es un engaño. El cristianismo es un engaño. Cristo fue un mentiroso. Ese es el punto que estamos debatiendo aquí. Es crítico, ¿entiende eso? Esto no es cuestión de juego. Negar a uno es negar al otro. El Señor Jesucristo consideró todo el Antiguo Testamento como la palabra infalible, inerrante, suficiente y permanente de Dios. Y por tanto reconoció su absoluta autoridad. Cuando empezamos a discutir y atacar la autoridad del Antiguo Testamento, estamos automáticamente discutiendo y atacando la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Dios mismo. Porque recuerde, Cristo no es un hombre solamente. Él fue un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos cosas. Perfecto en todo su ser. Verdadero Dios y verdadero hombre. Como explica el doctor John MacArthur, si el Antiguo Testamento contuviera algunos errores, deberíamos decidir una de dos cosas relacionadas con Jesucristo. Una posibilidad es que Él no hubiera sido consciente de tales errores, en cuyo caso no habría sido omnisciente y por tanto no sería Dios. La otra posibilidad es que Él conociera los errores, pero que los hubiera negado, en cuyo caso habría sido un mentiroso y un hipócrita y por tanto no sería un Dios santo. O sea, ¿entiende lo que estamos diciendo aquí? Jesús, el Señor, el Dios de la palabra, valida la palabra y declara su permanencia, su inspiración y su suficiencia. Hermano, cualquier pregunta que usted tenga, la respuesta está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura es inerrante, inspirada, inerrante, absoluta, eterna, inmutable y suficiente. Ellas permanecerán por siempre, dice el Señor. Ellas permanecerán por siempre. Por tanto, es sobre la Escritura que usted y yo debemos edificar nuestras vidas espirituales. Es sobre la Escritura. Ellas debían ser nuestra norma de fe y conducta. Debíamos aprender y obedecer la palabra de Dios. Y para concluir voy a poner la ilustración que puso Jesús cuando habló de los dos cimientos. ¿Ok? Recuerda lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si alguno oye mis palabras y las hace, las obedece, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron ríos, pruebas, vientos, su casa permaneció porque estaba edificada sobre la roca. Pero si alguno oye mis palabras y no las hace, no las obedece, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cuando vino la prueba, la tempestad y el viento, su casa cayó y fue grande su ruina. Y el punto que estoy tratando de hacerle es que la palabra de Dios es el fundamento espiritual sobre el cual usted y yo debemos cimentar nuestra vida. Y no se trata solamente de oír, porque el que oye y no hace, realmente no ha creído en la palabra. Lo que demuestra que somos discípulos genuinos de Jesucristo y verdaderos de Jesucristo es cuando usted y yo obedecemos y practicamos la palabra de Dios en nuestro diario vivir. La Biblia, amado hermano, permanecerá para siempre. En ella debemos cimentar nuestras vidas. Te invito a orar. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, porque ella es absolutamente clara. Y Señor, aquí tú nos enseñas la verdad de que tu palabra permanecerá por siempre, que aunque el cielo, la tierra y todo lo que en ello hay, algún día va a desaparecer y tú crearás cielos nuevos y tierra nueva. Señor, tu palabra permanecerá por siempre.
Padre, damos gracias por esta enseñanza. Señor, sabemos que nuestras mentes se distraen fácilmente. Señor, que cualquier cosa muchas veces nos lleva a perder la atención, el enfoque. Pero Padre, pedimos en esta hora que, Señor, tú tomes esta palabra, tu Espíritu Santo tome esta palabra y obre en cada uno de nosotros, Señor. Que tú la apliques a nuestros corazones para que podamos entender cuán valiosa es tu palabra, Señor. Cuán preciosa debe ser tu palabra para nosotros. Señor, que sintamos, anhelemos, Señor, leerla. Y que nos deleitemos en ella, Señor. Que al leer tu palabra podamos escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Señor, sabemos que es a través de tu palabra que recibimos vida espiritual. Es a través de ella que somos regenerados. Y también es a través de ella que somos santificados. Padre, obra en nosotros. Tú nos conoces, Señor. Sabes que somos polvo. Sabes que somos débiles. Sabes que somos pecadores. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Señor, trayéndonos convicción allí donde haga falta. Padre, si hay alguna persona que aún no te conoce, que aún no tiene una relación personal contigo a través de Jesucristo, Señor, hoy tráele convicción de pecado, justicia y juicio. Y que entienda que tu palabra, en ella tú te has revelado. Y que algún día tendrá que dar cuentas delante de ti. Señor, que hoy sea el día en que se arrepiente y reciba a Cristo por la fe, para que todos sus pecados sean perdonados y pueda ser llamada hijo de Dios. Y Señor, aquellos que te conocemos, Padre, ayúdanos, Señor. Pon hambre y sed de tu palabra en nosotros. Ayúdanos a entender que a menos que estemos alimentando nuestra alma, nuestro espíritu diariamente de tu palabra, vamos a padecer de raquitismo espiritual, Señor. Vamos a ser débiles espiritualmente. Vamos a andar, Señor, movidos por cualquier cosa. Padre, santifícanos por el poder de tu palabra y moldéanos cada día más a la imagen del varón perfecto, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro bendito Señor y Salvador y a quien damos gloria. En su nombre oramos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.